Y voy a empezar con una historia muy personal que la cuentan los sufíes. Los sufíes son una orden del Medio Oeste, que es como, no son musulmanes, son previos a los musulmanes, una orden muy antigua, una orden mística. Y tiene una historia sobre qué significa ser humano. Es una historia así alegórica, ¿no? Que habla de un tigre. Resulta que había una tigresa embarazada que estaba, bueno, buscando comida y bueno, vio una manada de ovejas que estaban ahí pastando a lo lejos, bueno, y se lanzó para cazar las ovejas. Bueno, corrió y alcanzó una oveja, la cazó, la mató, pero bueno, con el esfuerzo de la carrera empezó a dar a luz, con tan mala suerte que, bueno, dio a luz un tigrecito y murió. Entonces, el tigrecito nació y la madre estaba muerta, estaba solo. Y no sé si ustedes habrán visto esto, pero los animales en la selva o cuando están en estado así natural, le tienen miedo a los predadores mientras los predadores tienen hambre. Pero cuando los predadores cazaron un animal, por ejemplo, si hay una manada, un rebaño de ovejas, y las ovejas se escapan cuando el tigre aparece. Pero una vez que una oveja murió y el tigre comió, las demás ovejas le pierden el miedo. Y puede haber leones y cebras, unas cosas al lado de las otras, siempre y cuando los leones ya estén satisfechos, ¿no? Entonces, cuando la tigresa mató a esta oveja, las otras ovejas se acercaron a seguir pastando. Y el tigrecito, que había nacido, no entendía nada, no sabía nada, se vio rodeado por todas las otras ovejas que, bueno, estaban haciendo sus cosas, ¿no? Comían, pastaban, etcétera, balaban. Y sin ningún ejemplo, sin ningún otro modelo, el tigre se creyó que era una oveja más, fue adoptado por la manada. Entonces empezó a vivir como una oveja. Iba con las ovejitas, comía pasto y hacía bé, y leía los diarios y hablaba de lo mal que está todo en la realidad y miraba el mercado. Y bueno, las cosas que hacen las ovejas, ¿no? Que se quejan de todo y no hacen nada. Entonces el tigre creció pensando que era una oveja. Y llegó a un punto donde este tigre era ya un adolescente, digamos, como ustedes. Entonces estaba un día caminando y de una montaña lo ve un tigre grande, un tigre adulto, ve este espectáculo horrible de una manada de ovejas con un tigre grandote en el medio y todos caminando juntos como si fueran ovejas. Y era como una deshonra para la raza de los tigres. ¿Cómo ver un tigre tan pusilánime de ir caminando con las ovejas comiendo pasto? Entonces, así enfurecido, el tigre adulto se lanza de la montaña corriendo, por supuesto todas las ovejas se escapan, el tigrecito joven también se escapa, porque cree que era una oveja también, y el tigre viejo entonces mata una oveja y lo agarra el tigre joven también. Y lo agarra así con las fauces del pellejo, como se llevan los gatos, y bueno, y el tigrecito estaba seguro que lo iba a matar, el otro se creía que era una oveja que le iban a comer. Pero no, el tigre viejo lo lleva al tigre joven a la orilla de un lago y lo obliga a mirarse en el agua. Y una vez que se miró en el agua, agarra un pedazo de la oveja que había matado, así lo arranca, y se lo pone en la boca y lo obliga a comer. Ahora, el tigre joven, se imaginan, creía que era una oveja, era como caníbal eso, comerse a su hermana de oveja. Y entonces, en primero, repulsión, pero al poquito era como, no sabía tan mal, ¿no? El gustito le empezó, dice, bueno, no estaba tan mal, y empezó a masticar, y después el tigre le dice, ahora vas a rugir. Y le hace un rugido, le muestra cómo rugen los tigres. Dice, ahora rugí vos. Y el tigre adolescente dice, ve. No. Así le dice, no. Dice, bueno, y se pasan así practicando un tiempo hasta que al final el tigre adolescente pega un buen rugido de tigre. Y los sufíes dicen que ese rugido es el rugido de un ser humano que se da cuenta quién es en realidad. Para ellos, nosotros estamos en la misma situación que el tigre que creció alrededor de las ovejas. Y tenemos un terrible caso de como mispersonality, de personalidad equivocada. Nos creemos que somos una cosa y somos una cosa totalmente distinta. Y nuestra vida se ve afectada porque vivimos como aquello que creemos que somos, en vez de vivir como aquello que en realidad somos. Así que lo que quiero hacer hoy es invitarlos a considerar este gran problema de
¿cómo se llama la personalidad equivocada? Hay una, como, sí, como que alguien está loco, ¿no? Y tiene paranoia y se cree que es quien no es. Como la gente se cree Napoleón, bueno, lo que nosotros nos creemos es una ficción. Y la verdad de quienes somos es mucho más inmensa, mucho más gloriosa, mucho más luminosa que aquello que nos creemos que somos. Y lo notable es que podemos aprender a rugir en 1 hora. Así que ese es el plan para esta hora. Si las cosas funcionan, al final de acá se van a ir todos rugiendo. Se van a dar cuenta que han estado balando toda su vida y que en realidad no son esas ovejas pusilánimes, sino un tigre majestuoso. Bueno, ¿qué hacen los tigres? ¿Cuál es la diferencia entre un tigre y una oveja? Les hago una pregunta. ¿Por qué atienden el teléfono? Hubo varias acá celulares que sonan. ¿Por qué atienden el teléfono? En serio, ¿cómo? Por la comunicación, para mantenerse informado. Okay. ¿Y por qué paran en una esquina cuando hay un semáforo? Porque si no nos chocan. Muy bien. La mayoría de la gente, cuando le pregunto por qué atiende el teléfono, dicen porque suena. O por qué paran en la esquina, pues está la luz roja. Y yo voy a decir que esa es la filosofía de la oveja. La filosofía de la oveja es decir, las cosas a mí me pasan, ¿no? Yo voy por el mundo y me ocurren cosas. Como por ejemplo, cuando le pregunto, yo tengo varios hijos, 6, y muchas veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado en su familia, que los chicos se pelean. Yo con mi hermano jamás me peleé, ¿no? Pero, bueno, no más de una vez por día, digamos. Pero hay una pelea. Entonces yo agarro a mis hijos, se están peleando, y los paro y les pregunto, por ejemplo a Tomás, ¿por qué le estás pegando a tu hermana? ¿Cuál es la respuesta? Porque ella me pegó primero, por supuesto. ¿Qué quiere decir eso? Yo no le estoy pegando a mi hermana se está pegando a sí misma a través mío. Claro, ¿ven? Pues yo no le pegué, ella se pegó a sí misma. O sea, ¿qué dicen los chicos cuando rompen un juguete? Dicen, papá, se rompió solo. Se hizo el harakiri, el juguete, se suicidó. Fue horrible. Papá, por Dios, sálvalo. Es suicida este juguete, ¿no? ¿Qué dicen los niños cuando derraman la Coca-Cola? Se cayó. ¿Y tú no andabas por ahí? No, yo no. No sé si escucharon alguna de esas cosas. ¿Qué pasa cuando se olvidan de traer el pullover del colegio? Cuando dejan el pullover en la escuela. Se quedó el pullover en la escuela, no quiso volver a casa. Estuve peleándome como 20 minutos, pero no quería volver y se empacó y se quedó. No. Fíjense, toda esa forma de hablar es una forma de hablar que no tiene sujeto. Se quedó, se perdió, se rompió, se cayó, ¿no? Es una forma de hablar que no tiene sujeto. Esa es la forma de hablar de las ovejas. Es una forma de hablar donde las cosas pasan, pero no hay nadie en el mundo que haga que las cosas pasen. Entonces, imagínense que ustedes tienen que entregar una tarea, ¿no? Y no terminan a tiempo. Y viene el profesor o la profesora y les pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no terminaron la tarea? ¿Cuáles son algunas de las excusas normales, ¿no? La tarea no terminé, tarea incompleta. Entonces, si uno le dice, bueno, ¿por qué no terminaste la tarea? ¿Por qué está la tarea incompleta? ¿Cuáles son algunas de las excusas que ustedes han escuchado en su vida? Se arruinó la impresora. Se arruinó la impresora. ¿Cómo? Esta es la mejor de todas. El perro se la comió.
El perro se la comió. ¿Cómo? Se fue la luz. O se fue internet. Sí, se murió alguien. Bueno, en realidad hubo poco tiempo. No tuve tiempo. El tiempo fue demasiado corto, no nos dieron suficiente tiempo para hacer el trabajo. Bueno, fíjense, todo esto, todas estas excusas tienen un factor común. El factor común de estas excusas es: yo no soy responsable. ¿Quién tiene la culpa? La impresora, el perro, la luz, el ISP provider, la internet, la maestra que me dio poco tiempo. O sea, todo el mundo tiene la culpa, pero hay una sola persona en todo el mundo que está absolutamente libre de culpa y cargo. Moi, yo. Yo no fui. Todos los demás tienen algo que ver potencialmente, pero yo no. Yo no soy culpable del problema. Yo me acuerdo cuando era chico, a veces volvía a casa, estaba contento. Mamá, me saqué un 10. ¿Ustedes usan de 1 a 10 acá las calificaciones también? Me saqué un 10. Pero otros días volvía tarde, volvía así todo cabizbajo. Mamá, no sabes, enojado, ¿no? Me puso un 4. La maestra me puso un 4. No sé si notan la diferencia, ¿no? Yo me saco los 10, pero ella es la que me pone los 4. Ahora, hay algo lindo de no ser responsable. Hay algo muy como fulfilling, como se dice, que me satisface. ¿Qué es lo bueno de no ser responsable? No tener culpa, exactamente. Lo bueno de no ser responsable es que soy inocente. Yo no tengo nada que ver, no fue mi culpa. La tarea no se terminó porque no hubo tiempo. O el archivo se perdió el archivo. Estaba en la network y dobló para la derecha cuando tenía que ir para la izquierda, se perdió y nunca más lo encontramos. Se fue para allá. El archivo se perdió, ¿qué va a hacer? Lo que me da placer de esto es que soy inocente. Entonces yo estoy libre de culpa y cargo. Pero hay un problema muy serio con esta inocencia. ¿Qué tiene que pasar para que yo termine a tiempo? Supongamos, elijamos alguno de estos, se arruinó la impresora, ¿no? Si la razón por la cual la tarea está incompleta es que se arruinó la impresora, ¿qué tiene que pasar para que yo termine mi tarea a tiempo? La impresora no tiene que arruinarse. ¿Qué poder tengo yo de controlar que la impresora se arruine o no? Ninguno. Y ese es el problema. Es que cuando yo soy inocente, el precio de esta inocencia es que soy impotente. Si no soy parte del problema, no puedo ser parte de la solución. Cuando la gente llega tarde a una reunión, ¿qué dicen? ¿Por qué llegué tarde? Por el tráfico. ¿Qué tiene que pasar para que no lleguen tarde entonces? Ah, bueno, no. Ahí están cambiando. Si la razón por la cual llegaron tarde es por el tráfico, van a dejar de llegar tarde cuando deje de haber tráfico. Por lo tanto, nunca van a dejar de llegar tarde. Si la razón por la cual llegaron tarde es que no salieron a tiempo, para llegar a tiempo tienen que salir a tiempo. Pero fíjense que cambia totalmente la historia. Cuando es el tráfico la causa, yo no tengo nada que ver, soy inocente. Pero como yo no tengo nada que ver con el tráfico, tampoco puedo hacer que el tráfico desaparezca. Por lo tanto, voy a seguir llegando tarde, aunque no quiera. El precio de la inocencia es la impotencia. Cuando yo cuento la historia de forma en que yo no tengo nada que ver con el problema, cuento la historia de forma en que yo no puedo tener nada que ver con la solución. Y ese es el precio de ser una oveja en el mundo. A mí las cosas me pasan, pero yo no tengo la culpa. Soy inocente.